11 de la mañana con 14 minutos. Estamos con Rodrigo Arias, presidente del directorio del grupo Open Cluster. El grupo Open Cluster es una empresa chilena que lanzó un innovador modelo de inclusión laboral el año pasado, que hoy día completa alrededor de 71.000 trabajadores encuestados y tiene como una radiografía bastante particular y bien precisa de lo que ha sucedido yo diría un poquito más de un año, ¿no? De la promulgación de la ley de inclusión laboral, que establece que aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores contraten un 1% de personas que tengan algún tipo de discapacidad, con todo lo que eso significa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muchas Bien. Gracias por la invitación. Rodrigo, cuéntame un poquito de qué es Open Cluster primero, para ir aterrizando el tema. Bueno, Open Cluster es un grupo de empresas, somos ¿Ya? 4 empresas, todas se llaman Open Cluster. Y tenemos una agrupación que se preocupa de la inclusión sociolaboral de personas en situación de discapacidad. Pero nace este grupo básicamente por la creación de tecnología para personas en situación de discapacidad. El origen Ya. hace más de 8 años ya. Ah, perfecto. ¿Y han trabajado en qué antes de que existiera esta ley de inclusión? Se trabajó muchísimo en la creación de tecnología asistiva. Tecnología asistiva para personas en situación de discapacidad que tenían solo capacidad de movimiento remanente, el movimiento cervical. Y diseñamos un casco que era capaz de interpretar los impulsos eléctricos para poder hacer interactuar a las personas desde lo social, lo educacional y lo laboral. Hasta el día de hoy sigue vigente esa tecnología. Y eso se usa, esa Sí, tecnología. y de hecho es parte del catálogo de Senadis. Ah, Ya perfecto. las personas lo pueden postular libremente. Y pueden postular a poder obtenerlo. Exactamente. ¿Y funciona bien? ¿Cómo? Funciona bárbaro. ¿Sí? De hecho tiene un apego de las personas y la familia que es impresionante. Ya, y vamos entonces a qué es lo que sucede con el grupo Open Cluster una vez que se promulga esta ley de inclusión laboral. ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Y bueno, después ya vamos a empezar a disgregar los resultados, todo lo que han podido corroborar. Mira, nosotros diseñamos un modelo de inclusión sociolaboral bien potente desde, primero, reconocer a las actuales dotaciones en situación de discapacidad, poder visibilizarla, a partir de ahí que empiecen a convivir con esta discapacidad desde lo leve. O sea, lo que uno encuentra normalmente dentro de las organizaciones son patologías que uno las puede acreditar como una condición de discapacidad, pero dentro de la categoría que se le aplica, que es leve, moderado o severo. O severo, claro. Leve. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que identificamos al individuo, lo hacemos consciente de su patología, el individuo ya no evoluciona negativamente en su estado de salud. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, a partir de esa definición y contrastado con los números de discapacidad que existen en Chile, es decir, la ley se promulga exigiendo el 1%, pero en Chile solamente estaban acreditados con el Registro Nacional de Discapacidad 342.000 personas de los 2,6 millones existentes. Eso te iba a decir, porque la gente, a ver, una cosa es que uno diga, bueno, yo tengo una discapacidad, pero como tú dices, hay distintos niveles. Sí. Y hay mucha gente que simplemente no va a sacar un carnet de discapacitado al Senadis porque no se siente discapacitado. Efectivamente, porque hoy día tenemos el estereotipo de la persona en situación de discapacidad, que es el efecto Teletón. Exacto. Que son discapacidades severas y múltiples a la vez. Por lo tanto, cuando yo quiero identificar a una persona en situación, o yo mismo me quiero identificar como tal, no, la diferencia es muy grande. Entonces, este modelo ahora aterriza en lo clínico, es decir, cuando yo logro identificar a una persona en situación de discapacidad leve, con un 13% de discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva. Cuando uno habla de un 13% de discapacidad, ¿de qué está hablando más o menos en Estamos términos hablando prácticos para que una persona se lo imagine? Por ejemplo, estamos hablando de una persona que escucha en lo auditivo, ¿Ya? escucha un poco mal. Escucha O sea, no es algo que sea realmente relevante a la hora de poder... no es inhabilitante. Ya. No es inhabilitante, de hecho es altamente probable que muchas de las personas, sobre todo en temas visuales, representen algún grado de discapacidad. Yo veo con un ojo, por ejemplo. Por ejemplo. Y no tengo carnet de discapacidad. Por eso, pero lo que buscamos nosotros al acreditar a las personas es que sean conscientes de su condición de salud. Claro. Más allá de querer que tengan el registro para hacer que la empresa cumpla con la ley. Exacto. Ya, ok. Bien. Va más allá, sí, perfecto. Exactamente, completo. entonces, por eso aterrizamos en lo clínico. Después que nosotros acreditamos a las personas, les hacemos un seguimiento clínico por los próximos 2 años. Ya. Eso significa que en las patologías que evolucionan negativamente, le enseñamos al viejo o a la chiquilla que está detrás de esta acreditación y a su grupo familiar a poder detener la evolución negativa de esta patología. Ya. Empresariado. Y esto lo pagan las empresas. Ya, eso lo pagan las empresas. Exactamente. Pero lo pagan porque no contratan gente, o sea, lo pagan como esta forma como de
¿cómo se llama esto? Cuando uno hace una mitigación, de mitigar la no contratación de la persona, ¿o no? Subsidiaria no. No. No, porque, mira, fíjate, el año pasado la Asociación Chilena, bien digo, la H, junto con la SOFOFA hicieron un seminario para los empresarios. ¿Ya? Para poder decirles que hicieran la inclusión con cuidado, porque estaban incluyendo personas en situación de discapacidad y a los 2 meses estaban llegando esas personas que habían contratado con patología psiquiátrica. El trato y la forma... Porque no eran capaces de meterse, en ese medio que probablemente no los aceptaba como corresponde. Por lo tanto, ese modelo inclusivo no funciona. Nosotros lo que hacemos es generar conciencia al interior de las organizaciones de qué es lo que es la discapacidad y le enseñamos al empresariado a ver la capacidad dentro de la discapacidad, que era el ejemplo que te ponía hace pocos minutos atrás cuando estábamos en off. Entonces, generamos conciencia, hacemos visible a las personas internas, se les demuestra a las compañías que siempre han sido inclusivas y que trabajar con personas en situación de discapacidad no es ineficiente, y a partir de ahí se empiezan ahora a contratar personas en situación de discapacidad, pero desde lo consciente y desde la capacidad, no desde la discapacidad para cumplir con la ley. ¿Qué pasa ahí con las familias? Porque hay un tema que no es menor, Rodrigo, que está dado por precisamente un poquito la sobreprotección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si yo tengo un hijo con algún tipo de discapacidad en general, yo voy a tratar de hacer un acompañamiento constante. O sea, ya uno con los hijos ya es medio psicópata, ya con todos los gadgets que tenemos hoy día, pero imagínate con alguien que tiene discapacidad, en general cuesta un poquito soltar. ¿Cuánta incidencia también sobre la actitud con la que llegan estas personas con discapacidad a pedir un empleo tiene que ver también con este entorno familiar? Sí. ¿Y cómo se trabaja eso? Es súper potente lo que acabas de preguntar, porque hoy día uno que tiene, entre comillas, hijos indemnes, le cuesta soltarlo. Imagínate una persona con hijos en situación de discapacidad. Hoy día la única forma de poder darles autonomía a estos chicos es poder trabajar con los papás respecto a la capacidad que tienen los cabros y generarle algún apoyo visual, sensorial, que les permita a los papás saber dónde el niño está, con quién está, y mucha información de borde para que dejen que el niño desarrolle esa habilidad. Desarrolle. Exactamente. Con todas las complicaciones que eso tiene. Hoy día estamos trabajando con un colegio de oficios para crear capacidades dentro de la capacidad remanente que tienen los chicos en situación de discapacidad. ¿Ya? Y junto con eso hacemos talleres con los papás para contarles que las capacidades que tienen sus hijos son mucho más potentes que algunas personas indemnes, y con eso empezamos a separar este vínculo. ¿Ya? Para que los dejen libres y trabajen, puedan ser autónomos. Perfecto. Es la máxima de un papá. Claro, que es lo máximo. ¿Cierto? Entonces, porque así uno logra también reinserción social ya a un nivel mucho mayor. Claro. De verdad, efectivamente. ¿Y cómo han visto ustedes, antes de entrar como en el tema de la ley en sí, pero cómo han visto ustedes el desarrollo de distintas, habilidades que pueda otorgar la empresa, o quizás la actitud que tiene la empresa trabajando con ellos, de poder integrar personas que tengan discapacidad? Y si hay algún ejemplo concreto que hable de que efectivamente es un buen negocio finalmente, porque las empresas están pensando en utilidades que tienen que ser reportadas a un directorio, y por lo tanto esto no debe representar un problema, sino más bien debiera representar un hándicap a favor. Absolutamente. Mira, eso tiene muchos temas por ganar en la empresa. De hecho, parte del modelo que tenemos nosotros, lo primero que hace es trabajar con los directorios, gerentes generales y primera línea. Okay. Entonces, por ejemplo, en un retail, nos tocó intervenir un retail, y cuando hablamos en esta concientización con el gerente general, le dijimos, ok, ¿cuál es tu participación de mercado? Menos del 10% fue la respuesta de este retail. Ok, te comento que ahora hay una nueva participación de mercado, que es el 20% de los chilenos en edad laboral tienen algún grado de discapacidad. Por lo tanto, estos viejos necesitan comprar tecnología, comprar repuestos, ser atendidos por pares, necesitan una serie de elementos para... porque es una masa que va a tener poder adquisitivo. Claro. ¿Me explico? Por lo tanto, desde esa posición ya hay una opción hacia el empresariado de entender que hay un nuevo mercado. Primera definición. Segunda, si educamos a la organización a observar las capacidades de las personas en situación de discapacidad, como por ejemplo en estos call centers, el retail, uno de los indicadores más importantes que tiene es el nivel de cobranza. Por lo tanto, si nosotros incorporamos, y esto no quiere ni busca estigmatizar a las personas en situación de discapacidad visual, aquí las personas tienen, al haber perdido la vista, desarrollaron una capacidad de persuasión importante que, para efectos de cobranza,
Si nosotros incorporamos personas en situación de discapacidad visual, ellos son capaces y estadísticamente de cobrar entre un 20 y un 30% más que una persona indemne. Mira. Por lo tanto, al empresariado... Una cifra potente. Potente y está basada en Y tiene que ver con estrategias que en Estados Unidos usan mucho, que no es la cobranza clásica que uno piensa en Chile, sino que hay un tema de cobranza que se trata desde una perspectiva diferente. Fasco, por ejemplo, lo hace así. De hecho, no tan solo, y en Chile esto existe hace años, esto no lo inventamos nosotros ni lo trajimos nosotros. Ya hay retail que venían incorporando este modelo, entonces lo único que hicimos fue hacer visible muchos elementos y la fortaleza que tienen algunas personas. Entonces, para el retail, por ejemplo, este es el caso que me pediste. Retail, y le pegamos directamente a la participación de mercado que tenía el retail. Segundo, modificamos la cobranza de ese retail. Incorporamos 7 personas en situación de discapacidad visual. Los viejos y las chiquillas cobran más, rotan menos, mejoran el clima, generaron sentimiento de orgullo y le aumentaron la reputación de la compañía. Eso es intervenir una organización desde lo inclusivo, pero con impacto positivo en el negocio y en las personas. Hablemos de la ley. A un año, ¿no es cierto?, de que está promulgada, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hay incumplimiento? ¿No hay incumplimiento? Porque además en el momento en que se promulgó la ley, no había ni siquiera capacidad de fiscalizar a ese nivel. Todavía no hay, por eso te lo digo, o sea, no tapemos el sol con un dedo, o sea, no me acuerdo, a mí me hablaban de la cifra fiscalizadora y era como ridículo, porque era imposible que llegaran a dar con efectivamente una fiscalización real. Lo que pasa es que yo creo que la cantidad de fiscalizadores existe y eso lo hace la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo está distribuida en todo Chile. Segundo, hay una plataforma tecnológica que permite evidenciar inmediatamente si las empresas están o no cumpliendo. Y la DT hizo su pega al principio, no quiero decir que no la ha hecho ahora, pero hizo su pega y empezó a mandar los correos electrónicos a las empresas que no habían declarado incorporación de personas. ¿De acuerdo? Entonces empezó a motivar correctamente. Pero la calidad de la fiscalización es la que, de alguna manera... ¿En qué puestos de trabajo tengo a estas personas con discapacidad? Que es bien diferente también. Sí, pero ahí no se puede meter la ley. La ley lo único que obliga a la posición de trabajo. Es un cambio cultural, exacto. Es como la ley de cuotas, que finalmente lo que provoca o debiera provocar en buena lid es que haya un cambio cultural. Entonces, ¿la fiscalización existe? Sí. ¿Es buena? Yo diría que sí, de acuerdo a la metodología que implementó la ET. Bien. Pero ahora, las cifras que sacaron respecto del cumplimiento no me parecen justas, exactas, y más bien yo diría que hay una brecha bien importante. ¿Por qué? Porque el ministro manifestó que el 93% de las empresas en Chile había cumplido con la ley. Y eso no cuadra por ninguna parte, porque yo creo que es una foto de un segmento empresarial, porque aquí no incluimos al mundo público. O sea, la empresa pública no cumplió. Básicamente porque no tienen rotación. Y ellos lo que están viendo es que deben cumplir contratando. ¿Me explico? Entonces, hay una serie de fenómenos respecto, y nosotros pedimos por ley de transparencia el informe sobre el cual el ministro basó esta cuestión para comprender... Gracias. ¿Y eso no les ha llegado todavía? Sí, no llegó. ¿Le llegó? Sí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué había detrás de eso? El resultado es que hay cerca de 13.000 nuevos empleos, ¿ya? Que es un número no menor, bien importante, pero lo contraproducente de esto es que 10.000 de esos puestos ya estaban trabajando en las empresas. O sea, es como que ahora, bueno, a mí me habían comentado que, por ejemplo, no sé, pues yo que veo mucho menos de un ojo, que veo un 80% por un ojo, pasaba a ser parte de la planilla de personas con discapacidad si es que yo estaba en un empleo, que eso se estaba haciendo, que era una práctica. Es una práctica y es la práctica nuestra. Ojo. Es una mala práctica. No es una mala práctica. No, pues en lo absoluto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos consciente, por ejemplo, la Radio La Clave, que ya ha sido inclusiva porque tiene personas en situación de discapacidad y no va a discriminar a una persona que tiene vista por un solo ojo, a una nueva periodista que ingrese que declara tener vista parcial, ellos van a decir, oye, pero si... Se promueve un cambio cultural. Se promueve el cambio cultural. Desde esa promoción se empieza a trabajar en el análisis de puestos de trabajo para poder contratar personas en situación de discapacidad, pero desde lo consciente. Es tan simple como eso, porque ¿cómo van a cumplir las empresas con la ley si solo 340.000 personas están acreditadas con el Registro Nacional de Discapacidad? Es verdad. Y de los 2,6 millones, no se puede. No se puede, y hay otra cosa que era importante, que era muy difícil encontrar gente para cargos altos. Maravilloso, entonces esas personas están, hoy día nosotros hemos acreditado gerentes generales, gerentes de recursos humanos, distintas personas, por lo tanto estamos dándole una forma distinta a la ley. Y nosotros por eso le llamamos la correcta forma de hacer inclusión. Todas las empresas que nosotros asesoramos durante el 2018, este año están contratando personas.
Y eso, hoy día el cumplimiento, bueno, hablábamos de las cifras que dio el ministro, pero ustedes, para sus estudios, para lo que ustedes han visto, ¿hay un cumplimiento de la ley? ¿Falta? ¿Cuánto se ha cumplido? ¿Qué pasa, bueno, con esa gente que está fuera del Registro Nacional de Discapacidad, etcétera? Mira, hay dos buenas noticias. Primero, entiendo que el Servicio Nacional de Discapacidad va a inaugurar una plataforma dentro del SENADI para poder motivar e incentivar el Registro Nacional de Discapacidad. Ya. Primero, porque año tras año se pierde mucha plata en beneficios que tienen las personas. Segundo, la deuda grande la tiene el gobierno. La grande, en porcentaje. No digo que el sector privado no la tenga, pero el gran volumen de personas o de empresas que no cumplieron está en las áreas públicas. Perfecto. ¿De acuerdo? El empresariado está cumpliendo y hay varias consultoras que están yendo en el mismo camino que está yendo Open Cluster y estamos asesorando a las organizaciones desde ser primero conscientes. O sea, ¿la ley se cumple? Sí. Por una gran razón. Es una de las leyes más caras que hay. No cumplir es jodido. Es caro. Ya. Es jodido. Claro. De acuerdo a la medida subsidiaria de hoy día de 7 millones por cada persona que yo no cumplí. Es súper caro. Multiplica eso en una compañía de 5.000 funcionarios. ¿De acuerdo? Entonces, eso motivó a que las empresas quisieran cumplir. Cuando tú a las empresas les muestras que el cumplir con la ley es súper positivo además para su negocio, empiezan a derribarse todos los mitos, todos los prejuicios y se abren las puertas. Exacto. Eso es lo que hacemos. Ustedes han trabajado con Gasco, Atento, Polpaico, Esval, MAC, Itaú, Sara, Maui, entre otras marcas grandotas. Está el sitio web aquí, Open Cluster, se escribe como cluster, como un cluster empresarial, ¿no? Exacto. Opencluster.cl para que la gente pueda tener más información, me imagino, por los dos lados. Desde un emprendedor que quizás quiera trabajar con usted, una gran empresa o incluso una persona que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, claro. De hecho, hemos incorporado a este clúster a emprendedores como parte de nuestra plataforma de servicio. Nosotros no queremos hacer el universo completo. No, por supuesto, hay que hacer ahí unas sinergias para que esto realmente cambie la cultura. Sí. Muchas gracias, Rodrigo Arias, presidente del directorio del grupo Open Cluster, por venir a contarnos más de esto y ojalá que vayamos avanzando bien. Así será. Es un buen cambio de mirada en todo caso. Me quedo con mi ojo medio ciego, feliz. Son las 11:31. Oye, ojo, cuida tu salud y la de tu familia entregándoles agua Siberia, purificada a través de un cuidadoso proceso que elimina todas las impurezas del agua corriente. Reparto de las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Conoce más en las redes sociales de Agua Siberia, @aguasiberia, y también en su sitio web www.aguasiberia.cl. La mejor alternativa para la limpieza de tus alfombras es InnovaDry, un nuevo concepto de limpieza. No usa agua, no daña, rápido, no necesita secado y es para todo tipo de alfombras. InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes llamarlos al más 569-357-47897 o al mail contacto @innovadry.cl. Vamos y volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha.